Estamos de vuelta en Hoy es Noticia para seguir hablando acerca del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, su presentación y quizás uno de los nombres más esperados, Maca, que hasta el final tuvo la duda, se conoció solamente un día antes, la noche antes de hecho, de este anuncio y tenía que ver con el Ministerio de Seguridad, donde se termina finalmente designando a María Trinidad Steiner, la ex fiscal de la región de Tarapacá. ¿Cómo estás? Hola Ivo, muy buenas tardes. Sí, un currículum bien amplio que tiene la ex fiscal de Tarapacá. Ella es abogada de la Universidad Central, tiene distintos magíster, también estudios de posgrado. Además, ha desempeñado labores al interior del Ministerio Público por casi 2 décadas. Culmina, ¿cierto?, siendo fiscal regional de Tarapacá, pero antes también formó parte de la Fiscalía Metropolitana Sur, entre otras funciones que ha cumplido la abogada de la Universidad Central. De hecho, fue una sorpresa y una bastante transversalmente ha sido bien aceptada por el currículum que tiene, por las investigaciones también que ha llevado adelante y las condenas que ha logrado Trinidad Steiner tras su trabajo. Por ejemplo, ha provocado condenas hacia líderes e integrantes del Tren de Aragua aquí en nuestro país. También lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, con el crimen organizado, con la migración irregular, entre otros delitos. La migración irregular no, por supuesto, pero otros delitos que tienen relación con el narcotráfico y el crimen organizado. También con el narcotráfico de ketamina dentro de la FACH. Eso, entre otras cosas. Por eso el nombre de Trinidad Steiner ha sido bien evaluado de forma transversal. Las únicas críticas que se le han hecho han sido algunos parlamentarios, en específico del actual oficialismo, y que dicen que es una mala estrategia sacar a alguien del Ministerio Público para inmediatamente ofrecerle un cargo político, porque podría haber un conflicto de interés. Pero esas críticas son acotadas, ya lo decíamos, en el actual oficialismo, y van más en relación con la decisión de José Antonio Kast, más allá de su currículum. En cuanto al currículum, hasta el ministro de Seguridad Pública, el actual ministro Luis Cordero, ha valorado su carrera. De hecho, se espera que obviamente tengan una reunión bilateral donde Luis Cordero le traspase toda la información necesaria justamente a quien lo va a suceder. Segunda vez que va a haber una ministra en este caso, porque ya lo sabemos, la creación del Ministerio de Seguridad se dio durante este mandato. Luis Cordero fue el primer ministro, es el primer ministro de Seguridad Pública, y luego ya asumirá la ex fiscal de Tarapacá. Vamos a pasar a escuchar algunas impresiones justamente del gobierno y luego seguiremos ahondando en este tema. La opinión que yo de respecto del futuro gabinete va a ser interpretado con un código quizás de política coyuntural, y como la tarea que me ha encomendado el presidente es trabajar por un traspaso adecuado del mando, bueno, está muy concentrado en eso. La única excepción que hemos hecho, y ustedes lo saben, es que cada vez que se ha pretendido instalar una mentira, una falsedad, que lamentablemente ha ocurrido en el contexto de la contienda electoral, nosotros hemos salido a aclarar esa mentira o falsedad. Pero los demás aspectos han visto que hemos sido muy prudentes y vamos a mantener esa línea de prudencia. ¿Pero Trinidad tuvo un buen rol, según su parecer, en la Fiscalía Regional de Tarapacá? Insisto, no voy a comentar. Valoro una declaración que hizo respecto a la necesidad de levantar el secreto bancario. Las causales en virtud de las cuales el sistema institucional tiene restricciones están muy identificadas. Yo en lo personal no veo ningún inconveniente que ella asuma estas responsabilidades. Tengo una gran opinión personal y profesional de Trinidad. Tal como nosotros hemos recibido las instrucciones del presidente de la República, este es un traspaso que tiene que ser impecable, de manera que las autoridades entrantes dispongan de toda la información, tanto desde el punto de vista de aquellos que tienen que ver con gestión documental como con cuestiones más de gestión proyectadas hacia el futuro para que las autoridades la tengan en consideración. A Ivo le estaban preguntando al ministro Luis Cordero cuándo se iba a llevar a cabo esta reunión entre la actual autoridad y la futura autoridad de la cartera del Ministerio de Seguridad Pública. Y él dice primero que eso tiene que llegar en coordinación con el presidente electo, que eso lo está, bueno, en conversaciones con el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, pero más bien ese tema lo está llevando Claudio Alvarado por parte de José Antonio Kast y Álvaro Elizalde por parte del actual gobierno. Tengo entendido que la primera reunión bilateral de traspaso de información tiene que ser la de los ministros de Seguridad Interior, del Interior, entrante y saliente, y de ahí ya se define cuándo como el cronograma, el calendario para las que...
De hecho, ellos han sostenido distintas llamadas telefónicas, lo hablábamos también hace algunas semanas con Álvaro Elizalde, porque ellos se conocen desde el Congreso con Claudio Alvarado y por ende hay un buen diálogo entre ambos y claro, se tiene que dar esa reunión para coordinar ya las futuras reuniones, ya conociendo el nombre del gabinete, del futuro gabinete de José Antonio Kast. Por otro lado, y para seguir en este currículum de Trinidad Steiner, hay que detallar que ella también ha ejercido como académica de universidades, también lo decíamos que ha formado parte de entidades como la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, de hecho ha sido la presidenta justamente de esa asociación y durante este martes podíamos hablar con la actual presidenta de la asociación y ella nos decía que primero no ven una incoherencia en que alguien que esté ejerciendo algún cargo en el Ministerio Público luego pueda pasar, como es en este caso, a ejercer un cargo político directamente. ¿Por qué? Porque dicen son cosas totalmente distintas y que primero hay que juzgar por los actos que vaya a hacer o no hacer la futura ministra luego de comenzar a criticar ya por cualquier acción. Dicen que eso es lamentablemente, según la asociación, las malas prácticas de la política. De hecho, el ministro Cordero, ustedes lo escuchaban, iba a lo mismo, que no hay ningún impedimento legal en que te diga que no puedes hacer aquello. Entonces, ella cumplió con renunciar a la Fiscalía, al Ministerio Público, llama a su jefe, a Ángel Valencia, el fiscal nacional, para luego dar el paso y confirmar su participación en el futuro gabinete. Vamos a escuchar justamente parte de lo que hablaron la Asociación Nacional de Fiscales, también otros comentarios que ha provocado la designación de Trinidad Steiner. Muy necesaria para que sea ágil, rápido, expedito y no solamente ver por dónde se está yendo el dinero cuando efectivamente ya está en Venezuela, ¿cierto? Sino que poder incautar incluso antes estos dineros y poder hacer que de alguna manera queden en Chile. Pero en definitiva siempre si una ley apoya y logra a través de ella que estos requerimientos por parte del Ministerio Público sean más rápidos, claramente nos va a ayudar. Piensa en lo que ocurrió de acuerdo, digamos, a las atribuciones que tenía el subsecretario Monsalve. Él tenía atribuciones de poder darle instrucciones a las policías y utilizó esas herramientas en función de poder tapar o desviar la atención de eventuales delitos que él había cometido. Entonces es ahí en donde hay una pequeña diferencia que tenemos que hacernos cargo. ¿Eso significa que uno está en contra de que se tenga esta medida intrusiva? No, hay que facilitarla al máximo, pero tenemos que procurar de que el Tribunal de Justicia, de una manera incluso más expedita todavía, vise esto y que no se convierta en una herramienta que tenga un mal uso. Escuchábamos la respuesta del presidente del Partido Republicano, senador electo también por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, respecto al levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué? Porque se ha dado a conocer, nosotros lo vimos, que justamente en nuestro canal, en marzo del año pasado, la entonces fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, hablaba y decía que ella estaba a favor de avanzar en el levantamiento del secreto bancario. Y en ese sentido se contrapone a lo que han dicho parlamentarios del Partido Republicano y en general lo que ha dicho la actual oposición, porque dicen ya hay medidas para el levantamiento del secreto bancario y que debe ser un juez, como es actualmente, el que tiene que dar el sí para ejercer ese levantamiento de secreto bancario. ¿Qué decía el proyecto o la norma que estaba establecida dentro de la ley de inteligencia económica? Bueno, que podrían haber otras facultades de, por ejemplo, funcionarios públicos de los bancos que alertaran sobre eventuales movimientos raros o eventuales delitos para que luego la unidad de análisis financiero pudiera ejercer este levantamiento de secreto bancario. Eso al menos se cayó en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y pasó con ese rechazo de esa norma hacia la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Se discutirá o no? ¿Habrá un debate al interior del gabinete o con el propio presidente electo? Será materia del futuro, pero claramente hay una postura distinta entre la futura ministra y lo que es los parlamentarios, al menos del Partido Republicano. Así que atentos a lo que suceda en ese debate y por supuesto a lo que quede de aquí hasta el 11 de marzo. Sí, un hombre llamativo, va a llamar la atención y todos los ojos van a estar puestos sobre ellas, dada la importancia que le ha dado también el gobierno entrante al tema de la seguridad. Macarena Román, muchísimas gracias por este reporte. Gracias.